Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Pienso que cada día que nosotros tenemos sobre este mundo es una oportunidad que el Señor nos da para podernos acercar a Él en aquellas personas que no están cerca de Dios, y también una oportunidad para acercarnos más a aquellas personas que se acercan a Dios. Enviamos saludos fraternos a Francisco Gamboa, a Melitina, a Emily, toda la familia Altamirano, toda la familia Navarro, toda la familia Bejarano. Que Dios los bendiga, a los Gutiérrez, los Hernández. También enviamos saludos a los García en San Marco, un día de esto de largo, pero Mireya de Peña. Dios te bendiga. Dios bendiga a Norwin, Dios bendiga a los Hernández, Dios bendiga a Emir Alec, a José Luis Bejarano, el abogado José Luis Bejarano. Dios bendiga también a Juan Carlos Navarrete. Dios le bendiga en su negocio, Dios lo prospere. Así también como cada una de las personas que sintonizan la radio sin yo conocer sus nombres, que Dios me los bendiga de manera especial. A Estrella Sandoval, también a Francisco Medina. Dios les bendiga pues sin excepción alguna. Así también como a don Carlos Espinosa Rojas y a todos los que laboran en el mercado. Dios les bendiga. Vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, y queremos leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor, el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Constantemente nos encontramos con personas que disertan acerca de este tema. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero no todos somos de Dios. Y el problema está en que lo que hacemos o nuestras acciones es lo que determina a quién seguimos. Si nosotros estudiamos las Escrituras, nos daremos cuenta que Dios creó al hombre solamente para hacerlo bueno. Lo hizo perfecto, lo hizo santo, lo hizo sabio, entendido. Y esto implicaba que Dios hizo al hombre con toda la capacidad para hacer lo bueno. Por eso le dice en una ocasión Jehová a través de un profeta a Israel: oh hombre, Dios te ha enseñado lo que es bueno. En otras palabras, debemos como personas conocedoras de Dios saber lo que a Dios le agrada. Debe haber una motivación en nuestras vidas de saber que las obras pecaminosas, o cuando nos inclinamos al mal para hacer las obras de la carne, solamente se detallan algo: la carne pues está caída de la gracia de Dios, y se necesita que haya una renovación del espíritu en nuestras vidas para poder nuevamente regresarnos a Dios, y que esta carne esté sujeta a la voluntad del espíritu que Dios pone en nosotros. El espíritu o el soplo que Dios pone en nuestras vidas siempre es perfecto,
Pero como dijo Jesús en una ocasión, el espíritu a la verdad siempre está anuente y dispuesta, pero la carne es débil. En aquella ocasión, cuando el hombre empezó a escuchar la voz del enemigo e hizo lo malo delante de Dios a través de su desobediencia, esto fue lo que trajo al hombre el pecado. La Biblia dice que el pecado iba en aumento y en aumento, hasta en el versículo de 10 de Génesis y el versículo 6, donde inclusive Dios decide de una vez por todo eliminar a los hombres, porque ellos solamente se inclinaban al mal. Y es así que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos éramos ya condenados. No había una iniciativa en el corazón del hombre por buscar a Dios. Y es así que por eso Jesús en este pasaje bíblico lo relata y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto habla de que entre todas las virtudes de Dios, que un día de esto creo que estuvimos tratando, está el amor de Dios para con el hombre. Esto habla de que Dios nos ama, como dice la Biblia, con amor eterno. Y dentro de ese amor el Señor, dice la palabra del Señor, sabiendo que estábamos destituidos de la gloria de Dios, entonces dice la Biblia, el amor de Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no había oportunidad de salvación. Los hombres estaban, dice la Biblia, de continuo a hacer el mal, pero en medio de tanta oscuridad y de tanto pecado, el Señor Jesucristo es enviado por el Padre eterno. ¿A qué? Dice la palabra del Señor, para que crean en Él. He escuchado muchas personas decir: yo creo en Jesucristo, yo sé que Él existe, pero no es suficiente. El Señor quiere que vayamos más allá, venir ante Él, reconocer todas las obras que hemos hecho que han sido fastidiosas ante la presencia de Dios, y que empecemos a abandonarlas, como dice la Escritura, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios hacia la verdad que es Cristo. Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, llama a 12 personas y los discipula con una intención: que cuando Jesús ascendiera a los cielos, este trabajo que Él había hecho, los discípulos continuaran haciéndolo, como era la predicación de la palabra. Por eso en este pasaje bíblico Jesús le revela a Nicodemo, y hoy te lo revela a ti, que dice la Biblia que Dios nos ama infinitas maneras, y que en medio de todo nuestro pecado Dios ha abierto una puerta que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para que a través de esa puerta que Dios ha abierto, nosotros tengamos acceso a una vida eterna. Algunos empiezan a decir lo siguiente: pero ¿por qué el enemigo? El Señor lo debiera eliminar, me dijo una persona, para que nosotros seamos libres. Pero yo le digo una cosa: ¿qué fue lo que hizo que el hombre pecara? Fue su decisión. O sea, es la decisión nuestra cuando nos inclinamos hacia algo, que es lo que tiene valor delante de Dios. Porque en la prueba que Dios tiene, que Dios le pone a Job, Jehová le demuestra prácticamente al enemigo de las almas que cuando el hombre no quiere pecar, no peca. ¿Qué es lo que nos hace incurrir en el pecado? Como dice la Biblia, porque el hombre ama el pecado. Pero de algo debemos de saber: esta puerta que Cristo ha abierto para nosotros, esta puerta de vida eterna, significa que Dios no mandó al Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo ya estaba condenado por sus acciones. La palabra dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto habla de que pende sobre toda la humanidad la condenación eterna, aunque algunos digan es verdad, es mentira, o algunos tratan de objetar las Escrituras. Pero en medio de todo este pecado, en medio de todo esto, el Señor, dice la Biblia, no envió Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías es ese: que nosotros seamos salvos, que nosotros podamos escapar de esa condenación que pende sobre la cabeza de todos aquellos que hemos transgredido la ley de Dios, y que cuando nosotros reconozcamos únicamente nuestro pecado y que vengamos delante de Jesús, vas a hallar perdón de pecados, vas a hallar lo que no hay en el mundo, vas a hallar aquella puerta que se va a abrir de par en par hacia ti. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y si nosotros vemos en Jesucristo solo hay vida eterna, solo oportunidad de salvación, lo que pasa es que debemos de venir a él. El siguiente versículo dice: el que en él cree no es condenado. Y habla acá de que debemos de creer en el Señor. Tenemos que darnos cuenta que en él hay salvación y vida eterna. Tenemos que darnos cuenta que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, y que solamente se puede hallar cuando nosotros aceptamos a Cristo. En esto se determina una relación entre hijos o entre hombres y Dios que se va a cultivar, y que solamente a través del pasaje bíblico que leíamos, a través de Jesús, podemos encontrar la vida eterna. He escuchado muchas religiones decir cosas que no sé de dónde lo sacan, pero la verdad es que muchas veces, si no está soportado por las Escrituras, es falso. Por eso Jesús le dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, las mismas acciones de cada persona son las que nos van a alejar de Dios. Y si nos alejamos de Dios, recuerda que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Todo esfuerzo que tú hagas para ser salvo fuera de Jesucristo es en vano. Por eso nosotros debemos, como dice aquí el pasaje bíblico, creer en Él. Nosotros vemos que la salvación es una realidad. La salvación es algo que el Señor tiene para tu vida. La salvación es algo, como dice un himnólogo, algo que se siente. Pero para que nosotros podamos tener acceso a esta tal salvación, debemos de venir en pos de Cristo, debemos de venir en pos de Él, debemos de aprender como los discípulos a ser discipulados a través de las enseñanzas de Jesús, para que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, demos un giro de 180, abandonemos el pecado no por nuestra fuerza, sino por reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Y en ese proceso el Espíritu de Dios renueva su espíritu en nuestra vida y empezamos un estilo de vida diferente. Porque con nosotros vemos, dice la palabra de Dios, y es claro, el andar con Cristo ayuda para que nosotros abandonemos esa vida antigua de pecado que sencillamente fue enseñado por el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, cuando le dijo a Adán: ve, come esto, ve, come lo otro. Cuando tú hagas esto, vas a ser igual a Dios, vas a ser semejante a Dios. A Dios dijo que van a morir. Es falso. Tratando de poner a Dios como mentiroso, y la verdad que el padre de la mentira es él, Satanás, el diablo, el que nos engaña con argucia, el que te dice cosas que no están soportadas en las Escrituras, el que quiere añadirle o agregarle o quitarle a la palabra de Dios. Pero el Señor es claro. Cristo, el único propósito con el cual vino a este mundo es para regalarte esa salvación, es para darte vida eterna, dado que ya en este planeta ya no puede haber una vida eterna, pues Cristo fue a preparar lugar en el cielo, como dice, para que todos estemos con Él. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no creo. Y hay muchas personas que ellos dicen: sí, es posible que creo, pero no abandonan la vida de pecaminosidad. Eso habla de que no creen, porque si creyeran en Jesucristo, lo dejaríamos todo. Y un ejemplo claro fueron sus discípulos, que creyeron en Jesús cuando fueron llamados para seguirles en el ministerio del discipulado.
Podemos ver claro que las primeras personas que fueron llamadas, dice la Biblia, estaban pescando, estaban laborando en la pesca, y que cuando Jesús los llamó, lo dejaron todo. Y esa es una simbología de que para seguir a Cristo debemos de abandonar toda la obra de pecado que hemos llevado. Debemos de abandonar las mentiras, las vanidades, todas esas cosas por las cuales viene la ira de Dios, como dice en Romanos 1:26, y se derrama desde el cielo para destruir todo lo que es pecado. Dado que Dios es santo y 3 veces santo, como dice la Escritura, entonces Él no va a permitir el pecado en el cielo. Por ese motivo el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, fue tirado a tierra, porque cuando él se rebeló en contra de Dios, Dios no va a soportar el pecado. Y si nosotros decimos, pero todos somos pecadores, pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa nos puede limpiar de todo pecado. Si en el Antiguo Testamento la sangre derramada por un corderito expiaba los pecados de la humanidad, de alguien, ahora cuanto más la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz impecable, el cordero inmolado, como dice la Biblia, esa sangre sí tiene el poder para destruir toda obra del diablo. Y es más, el diablo no puede traspasar la sangre que Cristo derramó en esa cruz del Calvario, y que es la única que puede expiar los pecados de toda la humanidad. Pero ¿qué cosa es el creer? Cuando nosotros creemos algo, nos motivamos en pro de eso. Cuando nosotros creemos, entonces se mueven nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hacemos eso porque hemos creído en ello. Es lo mismo en el Evangelio. Muchas personas podemos ser religiosos, practicar un tipo de religión, pero si no hemos abandonado el pecado en sí, esto habla de que no hemos permitido que la obra de Cristo en nuestras vidas se realice, y por tal motivo aún estamos ajenos de hacerlo lo bueno. Siempre estamos inclinándonos hacia el mal. Por mucha religión que practiquemos, por muchas cosas que hagamos, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios renueve nuestro espíritu y que cambiemos totalmente ese estilo de vida pecaminosa que llevábamos por un estilo de vida diferente, conformado a la palabra del Señor. Luego dice la palabra del Señor: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto habla de que el único que te puede salvar es Cristo. En el cielo hay muchos personajes que la Biblia los detalla: el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, como muchos dicen ángeles quizás, pero todos estos seres, ninguno te puede salvar. Solamente que Cristo, que fue manifestado en carne, Dios manifestado en carne, y que dio su vida en rescate por ti y por mí, es el único que nos puede salvar. Y ahora dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y hablamos de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí debemos de estar conscientes de algo: todos tenemos la oportunidad de salvación. Un día de esto estaba conversando con una persona y él me decía, todos tenemos oportunidad de salvación. Y es cierto. Y yo le dije: sí, tienes la razón. La misma oportunidad que yo tengo para ser salvo, tú la tienes. Y la misma oportunidad que nosotros tenemos, la tiene todo el mundo. El inconveniente está en que rechazamos esa oportunidad. Por eso dice la palabra del Señor que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿De qué habla? Pues de la permanencia que Jesús tuvo en este mundo. Un hombre que Dios, que solo lo bueno hizo, solo mostró el amor por los demás. Si nosotros observamos, no hubo una sola obra en la cual Jesucristo incurriera en el error. Fue perfecto en todo, dice la palabra de Dios. Ese cordero inmolado, por eso el éxito del poder de su sangre, porque Él fue sin mácula, sin contaminación. Y aquí dice la Biblia que esta es la condenación. La luz del mundo vino, Jesucristo vino a este mundo, pero los hombres siguieron rechazando a Cristo
porque amaban las tinieblas más que la luz y porque sus obras eran malas. ¿Por qué motivo todos aquellos fariseos y saduceos, y en el presente existe lo mismo? Muchas personas, cuando se les dicen tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal y abandonar esa vida de pecado, y ellos dicen, tratan de justificarse, ellos dicen, aquí nadie puede dejar el pecado. Y esto solamente difiere en algo: ellos no están decididos a abandonar el pecado. Y si nosotros observamos, siempre será la decisión de cada persona por obedecer o por rechazar las ofertas tanto del enemigo como lo que Dios nos ha ofertado. Vemos que Adán y Eva fueron hechos para hacer lo bueno, pero rechazaron lo bueno y se inclinaron para hacer la desobediencia. Pues de igual manera hoy está en tus manos si quieres ser salvo o no serlo. Es nuestra decisión si queremos seguir a Cristo o no queremos seguirle. Pero el hecho está que por el simple hecho de rechazar a Cristo estamos siendo condenados. En otras palabras, no anhelamos la liberación, no anhelamos la vida eterna, no anhelamos el sello del poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, porque de algo estoy consciente. La Biblia dice que desde que creíste fuiste sellado por el Espíritu de Dios para el día de la redención. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Cristo y cambiamos nuestro estilo de vida, inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios, propiedad de Dios, y el enemigo ya no tiene más autoridad sobre nosotros, ni el pecado en sí. Por eso dice Jesús aquí, y es palabra de Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino a nosotros, pero los hombres siempre aman más las tinieblas. Y por ese es el motivo que ellos no son salvos, sino que son condenados por no querer darle cabida en el corazón a Jesucristo y no inclinarse por Él. Vemos que el efecto del enemigo en las almas en estos corazones, pues es ese: que los hombres siempre nos inclinamos al mal, siempre se inclinan al mal. Y no es así. Debemos de buscar a Cristo, y como dice el versículo, el que cree en Él ya no será condenado. ¿Por qué? Porque abandonamos esa vida pecaminosa y empezamos a tener una vida con Cristo. Y luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Me he encontrado con muchas personas que cuando le hablo la Biblia me dicen, no me hables de la palabra, no quiero conocerla porque así voy a ser salvo, me dicen. Un error de ellos. No se dan cuenta que rechazan la palabra de Dios. Dice él, porque es más terrible, la condenación es mayor, ellos lo saben, de que andé en el camino de Dios a no andarlo. Entonces, y yo le digo una cosa, pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. La condenación ya está. Pero lo que quiere el Señor es que escapemos de esa condenación, escapemos a la salvación que Cristo nos ha ofrecido a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es un error de las personas pensar de que si estamos en el pecado, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y yo le digo, la misericordia Dios ya la tuvo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, esa misericordia llegó a lo máximo que Dios te puede dar, su infinita misericordia al dar su Hijo en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros nos rechazamos a su Hijo, imagínense de que si los hombres, el simple hecho de desobedecer, fueron condenados, ¿cuál será la condenación en aquellos que rechacen el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Por eso dice la palabra del Señor, como dice Pablo, ya no hay excusa para aquellos que, conociendo que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario, en el presente le rechacen con la única intención de mantenerse en el pecado, y esto es la condenación. Pero luego dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que hace la diferencia en convertirnos en hijos de Dios o hijos de pecado. En convertirnos en hijos de Dios cuando nosotros venimos al Señor
y permitimos que Él destruya todos los pecados, nos perdones todos nuestros pecados y empezamos un estilo de vida diferente en una obediencia y sujeción a la voluntad del que vive por los siglos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te recuerdo, Cristo ya lo hizo todo por ti, y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para escapar de esta condenación y venir a los pies de Cristo en salvación y justicia? Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. El tiempo ya se fue. Solo daremos gracias. Con Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Padre, que abras el entendimiento de los oyentes. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toca cada vida. Muévete en sanidad en esta mañana. Te lo ruego, Padre. Esos que estén enfermos digan: yo quiero recibir esta sanidad en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que aquellas familias disfuncionales, Dios, te ruego que tú empieces y lleves orden a esa casa. Rompe, Señor, todo yugo del enemigo, Padre. Todo aquello que quiere impedir que tu evangelio alcance a las vidas. Te ruego, Padre, que haya avivamiento en medio de las congregaciones, Dios. Que el poder de tu Espíritu de Dios se mueva sobre cada vida y sobre cada corazón. Bendice cada oyente, Señor, y a los seguidores de las redes sociales, así también como los escucha, Dios, a través de la sintonía de la radio. En esta mañana, Dios, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Todo impedimento que el enemigo quiera poner, Dios, lo derribo por tierra. Tu palabra dice, Dios, de que tú tienes el poder, y tuyo es el poder y la gloria, el mundo y los que en él habitan. Sujetamos, Dios mío santo, todo argumento del enemigo, lo tiramos por tierra en esta mañana, y que tu salvación, Padre, se deje ver en el corazón y en la mente de los oyentes. Te ruego por Francisco Gamboa, pon tu mano de sanidad sobre él, pon tu mano de sanidad sobre cada enfermo, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, tráeles paz. Amén y amén. Dios les bendiga. El día de mañana nuevamente vamos a reflexionar un poco de la palabra de Dios, y que espero sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.